como habrán podido ver en la pantalla, o cuando Denis lo mencionó, o en todos los programas que allí tienen, bueno, ha habido varios auspiciantes que han hecho posible este evento. Pero desde que el doctor Scala escribe, que es hace más de 30 años, no se puede. El primer tema vino en el 95. Bien, puedo dar fe de que no contaba con toda esa gente que lo apoyara, esos auspiciantes para divulgar y hacer llegar esos libros. No bancaba él exclusivamente de su bolsillo, los llevaba a las librerías, los llevaba a los congresos, a las presentaciones. Realmente es un trabajo enorme que no puede escribirse. Y no solamente escribiendo, aunque hoy estamos hablando de libros y de escribir, sino también como colega, como abogado. La batalla judicial que dio defendiendo la verdad y la vida no tiene nombre. Y bueno, además de hacer este emprendimiento cultural, sí, también comercial, pero creemos que hace falta homenajear y distinguir. Y bueno, hoy estamos inaugurando esta distinción que se llama Escribir es Evangelizar, para Jorge Scala, en reconocimiento a su destacada obra bibliográfica al servicio de la verdad y la vida. Feria del Libro Católico 2024. Así que por favor, el aplauso para los. Bueno, ¿se escucha bien? Sé que, bueno, muchas gracias. Ustedes me han aplaudido antes de escucharme. Entonces yo estoy muy contento porque a lo mejor dentro de 10 minutos están pidiendo que me vaya, me empiezan a tirar por matazos y qué sé yo. Entonces, ¿por qué yo voy con aplausos? Después no sé cómo a ver qué es lo que queda. Bien, voy a tratar de ser breve porque lo bueno siempre dos veces bueno. Me toca hablar de ideología de género. Yo podría estar hablando 2 días seguidos, 3 días seguidos más o menos de ideología de género, de la antropología, de la sexualidad humana, de la familia, del matrimonio, etcétera, etcétera, pero es demasiado aburrido y aparte creo que a las 9 de la noche nos echan a todos y entonces sería un problema si yo hiciera esto. Entonces voy a ser muy breve sintético, simplemente para captar la atención de ustedes sobre este tema, que bueno, muchos ya están en tema porque en realidad el gobierno anterior a los cachetazos nos metió este tema en toda la vida, digamos, nos lo metió en la vida pública, en la vida privada, en nuestra familia, en nuestras casas, en la televisión, en todos lados. Empiezo recordando en el año, creo que en 2007, el Papa Benedicto XVI hace un discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Entonces, en esos discursos el Papa lo que suele hacer es una especie de resumen de lo que sucedió en el año anterior. Es un discurso que se da entre Navidad y Año Nuevo, o sea, a los últimos días del año, y el Papa lo que hace es recordar un poco lo que sucedió en ese año a nivel mundial y después da una serie de consideraciones que tienen relación con aquello que ha sucedido en ese año. En este discurso es muy curioso porque es como que tiene la parte de recuerdo de lo que sucedió en el año anterior. Son 3 párrafos. Hay un primer párrafo que se dedica a hablar de los desastres naturales, lo que había sucedido, los terremotos, tsunamis, etcétera, toda una serie de tragedias de la naturaleza que habían sucedido en ese año que estaba terminando. El segundo párrafo habla de la ideología de género y el tercer párrafo habla de los desastres provocados por la libertad del hombre, por hechos donde interviene directamente la voluntad de determinadas personas que causan tragedias. Por ejemplo, las guerras, el terrorismo, en fin, todo ese tipo de cosas. Claro, y lo curioso era que el párrafo de unos 10 renglones que se refería el Papa a la ideología de género estaba entre medio de los desastres naturales y de los desastres provocados por el hombre. Y lo explicaban en esos 10 renglones del Papa Benedicto XVI. Y decía, la ideología de género es la última de las ideologías, porque es aquella ideología que destruye al ser humano en su núcleo más íntimo. Después de la destrucción de la ideología de género, no queda ser humano, no queda nada. Y está puesto entre medio de las otras 2 tragedias porque es
una tragedia provocada por el hombre tendría que estar en el tercer párrafo, pero que destruye la naturaleza, y por lo tanto tendría que estar en el primer párrafo. Por eso lo puso en el segundo párrafo. Entonces quería iniciar el breve comentario sobre la ideología de género con esto, es decir, que es una primera aproximación muy importante. Y la ideología de género eso va del hombre, está causada por el hombre, está pensada por hombres, está ejecutada por hombres, pero busca algo tremendo que es la destrucción de la condición humana. Eso es lo que busca y eso es lo que lograría si se lograra imponer. Es una ideología atea y antitea, o sea, es una ideología que niega a Dios, primero, niega a Dios, por eso niega la naturaleza, porque tiene que negar al creador de la naturaleza, pero no se limita a ser una ideología atea, sino que es antitea, combate a Dios, porque combate la obra de Dios, que es la naturaleza que nosotros conocemos, y el centro de la naturaleza, que es el hombre, el ser humano. Entonces es una ideología atea y antitea. También esto como una introducción al tema. Entonces, lo que voy a decir es, ¿qué dice la ideología de género? ¿Qué sostiene la ideología de género? Llevarlo luego hasta las últimas consecuencias y después darles un mensaje de esperanza, porque si no se van a tirar por la ventana, van a abrir la ventana y se tiran, no queda nada, está todo destruido. Entonces, la ideología de género, como toda ideología, se tiene que imponer por la fuerza. Porque la ideología no busca la verdad, sino que lo que busca es imponer una idea falsa para beneficio propio, para beneficio de quienes están detrás de la ideología. Por poner un ejemplo, la ideología nazi era una ideología para lavar el cerebro al pueblo alemán para lograr lo que Adolfo Hitler y su camarilla quería, que era que los alemanes dominaran el mundo. La ideología marxista lo que pretende todavía en algunos lugares, como puede ser en la isla de Cuba, como puede ser en Venezuela, como puede ser ahora en Nicaragua, como puede ser en algunos lugares, en China, y algunos que están queriendo, o la Unión Europea está queriendo cada vez más acercarse al marxismo reciclado, pero bueno, esa idea totalitaria la están queriendo imponer. Bien, entonces, ¿qué es lo que buscan? Eso, simplemente, yo hago una concepción del mundo, una concepción del universo, una explicación de toda la realidad que es falsa, pero que yo se la meto en el cerebro a la gente para que esa gente actúe de acuerdo a mi conveniencia, de acuerdo a lo que yo quiero, pretendo usarlo como un titiritero que maneja a los demás que son títulos. ¿Se entiende? Esa es la ideología. La ideología de género, ¿qué dice? ¿Cuál es ese presupuesto básico falso a donde que nos lo imponen de modo totalitario para que nosotros no lo creamos, nosotros que somos grandes no, pero a los chiquitos los agarran desde los 3 años para metérselo en la cabeza. Eso es la ESIC, eso es los contenidos transversales, eso es la ley de identidad de género, eso es etcétera, etcétera, es eso. Meterlo con la bota, lavarle el cerebro a la gente de chiquito para que no sepa quién es. La ideología de género dice, el género es el sexo construido social y culturalmente. Esto es lo que dice, acá está sintetizado toda la ideología de género. ¿Qué quiere decir esto? Porque se come. El género es el sexo construido. El sexo construido, mi sexo no lo construyó nadie. O sea, no vino un arquitecto, no vino un albañil, no, es un hecho natural. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es negar eso. El ser humano es como si estuviera partido en dos. Una parte biológica, que esa parte no se puede modificar, y hay una parte psicológica, que sería el género. Esa parte psicológica, cada uno tendría autonomía absoluta para moldearla, como le parece, como quiere. Autonomía absoluta para hacer lo que quiero. Yo quiero ser varón y para mí ser varón es esto, mañana quiero ser mujer y ser mujer es esto, pasado mañana quiero volver a ser varón pero con otro contenido, y yo puedo hacer prácticamente lo que quiero porque mi género, es decir, mi sexo psicológico, no tiene absolutamente ningún condicionamiento con la naturaleza biológica. Entonces, el ser humano,
la antropología humana de la ideología de género es un ser humano partido en dos. Biología por un lado, psicología, género por el otro, que no tienen nada que ver uno con otro. No hay ninguna relación de dependencia ni ninguna relación entre el sexo biológico y el sexo psicológico. ¿Se entiende? A partir de ahí hay autonomía absoluta. Esto tiene que sonar al capítulo 4 del Génesis, al pecado original. La tentación de la serpiente a Eva es: comes, si desobedecer a Dios serán como dioses, conocedores del bien y del mal. La palabra, el verbo conocer, ese medio antiguo de vocabulario rústico de muy pocas palabras, en los capítulos siguientes se usa esa misma palabra para decir: Adán conoció a Eva y esta era el único llamado Caín. Adán conoció a Eva y le dio otro llamado Abel. Entonces, conocer no es, en lenguaje bíblico antiguo, arcaico, no es la inteligencia que conoce la realidad de las cosas, sino que de algún modo conocer es el generar las cosas, hacerlas. Entonces, cuando la serpiente le dice a Eva que conocerán el bien y el mal, le están diciendo: ustedes son los que van a determinar lo que está bien y lo que está mal, y por eso serán como dioses, porque Dios es el que determina, marca la cancha, que está bien y está mal. Ustedes, desobedeciendo a Dios, serán los que determinarán lo que está bien y lo que está mal. Y esto es la ideología de género. O sea, la tentación de la serpiente a Eva llevada a las últimas consecuencias, por lo menos desde el punto de vista antropológico, en el ustedes van a decir que es varón y que es mujer, que está bien y que está mal. O sea, ¿qué son ustedes? Ustedes se van a autodestruir. O sea, ya no son la obra creada por Dios, ya no son criaturas de Dios, sino van a ser criaturas de sí mismos. Si ustedes cortan el lazo con Dios, se independizan de Dios, harán el superhombre, diría Nietzsche siglos después. Pero es más o menos lo mismo. La ideología de género es hacer que la tentación, la primera tentación, la tremenda tentación que nos lleva a desconfiar de Dios y a confiar en nosotros mismos. Entonces, pero esto lleva a un nivel antropológico, no a nivel de una cuestión o de algo secundario o de un aspecto de la vida, sino de mi propio ser. Mi propio ser lo hago yo, a mi piacere, como quiero. Y nadie me puede decir nada, porque yo soy el creador, yo soy el que determina lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué los ideólogos de género hablan de que el género es una construcción social o cultural? Porque hasta ahora hemos hablado de autoconstrucción individual. ¿Por qué social o cultural? Muy sencillo. Vivimos en sociedad, no podemos vivir solos. Ninguno de nosotros sobreviviría solo. Robinson Crusoe es una novela. Nadie puede vivir solo, nadie puede sobrevivir solo. Ahora, en un caso de un loco, me acuerdo de un japonés que después de 20 años estaba escondido en una selva y seguía con el uniforme harapiento del ejército japonés porque no se había rendido. Bueno, sobrevivió en la selva y cuando lo rescataron, el tipo ya estaba descerebrado, completamente ido. Había perdido su humanidad por esos un país de 30 años que había vivido solo en la selva. Necesitamos a los demás, necesitamos vivir a los demás. Entonces, si cada uno le da el contenido de la masculinidad o la feminidad diferente, todo diferente, entonces no nos podemos entender, no podemos vivir en sociedad. Por eso se habla del sexo construido social o culturalmente. ¿Por qué? Porque en definitiva tiene que haber un consenso entre todos, que es el varón, que es el mujer, nos ponemos de acuerdo, pero nos ponemos de acuerdo aquí y ahora. Ese acuerdo se puede cortar mañana, pasado mañana, o ese acuerdo puede no existir en la ciudad vecina. La ciudad vecina tiene otro acuerdo. O sea, ese consenso es un consenso completamente limpio, es un consenso que no tiene ningún fundamento, solo un acuerdo de quienes detentan el poder real en un momento y en un lugar determinado, consenso que si el interés de ellos o la conveniencia de ellos va por otro lado, lo cambiarán el día de mañana. Y además es un consenso que no es entre todos, sino que el consenso es impuesto por aquellos que detentan el poder real. ¿Sí? Fíjense, la prueba evidente, hoy es el país más poderoso del mundo, hoy. Pregunto.
China, Estados Unidos. Supongamos Estados Unidos. China tiene un montón tiene más gente, etcétera, etcétera, pero por lo menos creo que influye más en Estados Unidos. Fíjense, el presidente norteamericano está hace años que está acá, o sea, tiene Alzheimer, pero lo vemos todo, lo hemos visto todo, el Alzheimer que tiene, o sea, no coordina. Entonces, ¿ustedes creen que el presidente norteamericano gobierna a Estados Unidos? Si no, no se gobierna a sí mismo, se cae, cuando quiere saludar a alguien, saluda y no hay nadie, cuando tiene que saludar a alguien, no saluda, cuando le preguntan algo no puede contestar, o sea, está ido, completamente ido. O sea, a ver, cualquiera de nosotros que está en esas circunstancias, que no convendría que ir a trabajar a ningún lado, ni siquiera que lo mantienen para trabajar en su empresa familiar, pero no a trabajar, no de dueño, sino, ni siquiera lo lleva, se queda en su casa, pero es el presidente de Estados Unidos. A ver, a eso voy. Entonces, la política del gobierno norteamericano no le pone, no sé qué le pone, pero lo que sí sé es que Biden no le pone, eso está clarísimo. Y si esto es así, con la potencia más poderosa, por lo menos más influyente respecto de Argentina, respecto del Occidente, de buena parte del mundo, pasará por el pleito. Me explico, entonces lo que impone la ideología de género no es un acuerdo entre el pueblo, un acuerdo entre la gente, o no nosotros, no, simplemente los que detentan el poder real lo imponen. ¿Está claro? Bien. ¿Qué pasa si la ideología de género se lleva a las últimas consecuencias? Nosotros somos grandes, a mí me pueden decir, vos te puedes convertir en mujer, y qué sé yo, y es una estupidez, yo no me lo creo, y no pierdo tiempo en eso, ¿verdad? Pero si yo hago un chiquillo de los 3 años, y le empiezo a poner con eso, y le meto la ley, la ES, y le meto la ley de género, y le digo que, de acuerdo a sus derechos, puede casarse con un varón o con una mujer a los 16 años sin mujer, a los 18 años sin varón, y puede matar al hijo que lleva en el vientre, y eso se lo va a pagar el Estado, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese chico que desde los 3 años está compadeciendo con eso. Eso es lo que ve en Netflix, eso es lo que ve en Disney, eso es lo que ve en la televisión, eso es lo que le enseñan en la escuela, la seño, eso es lo que ve en el cine. Mujer del año, Flor de la B, que va a morir de cáncer de próstata. Por supuesto, digo, no sé de qué se va a morir, no tengo ni idea. Tiene más posibilidad de morirse de cáncer de próstata que de otra cosa. Y esa es la mujer del año. O sea, a ver, digamos, este segundo en el que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si la gente le graba el cerebro con la ideología de género, ese chiquito a los 10 años, 12 años, no sabe si es un varón o una mujer y les enfada. Y entonces está para que lo manipulen los que detengan el poder real de todo. Lo pueden manipular para que vote a no sé quién, lo pueden manipular para que coman no sé qué producto, es una porquería, para que coman insectos, en lugar de comer asado, ahora que no comen insectos. No sé, cada uno tiene su gusto, yo no tengo nada que opinar, yo prefiero el asado, en lo personal. Pero bueno, o sea, me explico, me voy explicando. Entonces, ¿qué pasa? Si yo rompo la dualidad sexual, estoy rompiendo la riqueza fundamental de la antropología humana. Lo que ha hecho crecer en la humanidad es la dualidad varón-mujer. El género femenino por un lado, el género masculino por el otro, y las infinitas posibilidades de creación amalgamando ambos géneros. Por poner un ejemplo sencillito, si yo solo existiera el café, solo podríamos tomar café. Si solo existiera la leche, solo podríamos tomar café. Perdón, solo podríamos tomar leche. Pero como existen el café y la leche, podemos tomar café frío, café caliente, café tibio, café con leche, cortado al revés, lágrima, no sé, o sea, tenemos un montón de posibilidades. Si el ser humano es idéntico, porque más allá de las diferencias biológicas en lo psicológico, varón y mujer somos idénticos, no tenemos nada que no tenga el otro, porque somos intercambiables,
somos idénticos. Si somos idénticos, no hay posibilidad de combinar. Y si no hay posibilidad de combinar, vamos a tener un ser humano único, que es más agredido que supermirado. Porque es todo igual. Claro, si el ser humano es todo igual, no tiene ningún sentido la atracción entre los sexos, no tiene ningún sentido el matrimonio, no tiene ningún sentido la familia, no tiene ningún sentido la sociedad. Vamos a transformarnos en nada, cada uno por su lado y cada uno haciendo la suya, que eso es lo que se busca y que eso es lo que estamos viendo que está pasando en la sociedad, por lo menos en el mundo occidental, y que está pasando, está llegando a la Argentina. Esto es la consecuencia de la ideología de género. Y no sigo porque podríamos ponernos totalmente depresivos. Entonces ahora simplemente termino con un mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza es doble. Por un lado, desde el punto de vista humano, el ser humano siempre ha tenido crisis y ha ido al pozo, digamos, a pozos tremendos donde dice, bueno, de esto no se sabe, y siempre sabe. O sea, humanamente, el ser humano tiene una capacidad, ahora se llama resiliencia. Bueno, capacidad de resiliencia puede ser. Pero siempre hemos salido adelante. Venían los bárbaros, los bárbaros a romper todo, efectivamente rompieron casi todo, pero no todo. Y por eso la civilización se pudo salvar. Después venían no sé quién, los turcos, vinieron los turcos, bueno, los turcos, avanzaron los turcos, los turcos se detuvieron en Viena y se vinieron en Budapest y no llegaron los turcos. Después vino Lepanto y sacaron los turcos. Después venían la Revolución Francesa, iba a arrasar con todo, le arrasó bastantes cosas, pero no pudo arrasar con todo. Y además sacaron al rey y pusieron un emperador, o sea, ese amigo bárbaro, el negocio, a los republicanos franceses. Y así todo, digamos, iba a venir Hitler, iba a acabar todo Hitler y acabó Hitler. El marxismo iba a acabar todo, y acabó el marxismo, quedaron en unas islas. Por supuesto, las universidades públicas argentinas, ahí hay bastante marxismo, y son las islas estas que existen, pero ya no es alternativa como no fue hace 40 años. Cuando yo tenía la edad de uno de los jóvenes que están ahora, el marxismo era inevitable. O sea, había que hacerse marxista porque total, el mundo se iba a hacer marxista. Y entonces era mejor acomodarse antes del tiempo. Y eso era lo que me tiene ahí bocho. Por supuesto, nosotros resistíamos y decíamos que iba a venir el marxismo se acabó como alternativa. Ahora está reciclado, etcétera, pero ya es otra cosa. Entonces, a ver, desde el punto de vista humano, la humanidad, todas las crisis las ha superado. El problema son la cantidad de muertos y la destrucción, la incultura, la barbarie, etcétera, todo eso. O sea, el costo, ese es un drama, pero siempre se lo recupera. Y desde el punto de vista sobrenatural, digamos, para los que tenemos fe de los católicos, supongo yo que acaban en la historia, mi marido. Entonces, ojalá también venga gente que no sea católica, pero por lo menos se escuche y se dice por este y el pequeño chico. Pero, a ver, esto es muy sencillo. No sé si leyeron las confesiones de San Agustín. Si no lo leyeron, es un libro que alguien merece ser leído. Y San Agustín es una pluma exquisita. Y entonces, cada uno de los libros, nosotros llamamos capítulos, en la antigüedad llamamos libros, entonces tiene un sumario de lo que va a decir. Entonces, de acuerdo, ya al final del libro va contando, entonces dice enfermedad mónica, muerte de Santa Mónica, elogio de Agustín Almagro. Y para leer ese libro de bueno. A ver, esto tiene que ser una obra literaria sublime. Lo que puede decir que una de las mejores plumas de la humanidad es su madre, que con sus lágrimas lo concretó. Esto tiene que ser cosa. Entonces, estaba preparado espiritualmente a leer algo sublime. Entonces, bueno, me voy avanzando en capítulos, que cada vez van faltando menos páginas, 1000 páginas, y digo, che, estaba sangre, Mónica, y bueno, de repente, bueno, se enfermó, me dice, ya, se murió, sí. Y veo que queda un párrafo nada más. Murió, un párrafo para el elogio. ¿Y cuál fue el elogio de San Agustín a su madre, a Santa Mónica? Y el elogio fue más o menos. Dicen, la idea es el concepto, son las palabras. El concepto es: Mónica fue una mujer de un solo varón. Punto final. Entonces yo pensé que era el Papa,
cuando leí eso, para que lo saquen del santoral. Digo, este tipo no merece ser santo en la Iglesia Católica, es un salvaje. ¿Cómo decir? Y yo me ponía a pensar, yo tengo que escribir el elogio de mamá. Mamá fue mujer de los hogares, es cierto. Podría cualquier cosa me hizo. Eso no podría, lo daba por sentado. Entonces digo, este tipo es un salvaje, no puede tener el santoral. ¿Dónde está la tumba de San Agustín? Y la quiero quemar. Me quedaba muy lejos, con lo cual desistí de la idea. Y después me puse a leer autores contemporáneos y entonces entendí que efectivamente Agustín estaba escribiendo a sus contemporáneos. No pensaba en mí, 1600 años después, que iba a haber un tipo que leyera esto y que se agarrara la escritura porque le escribe esto. Entonces era tal que el desastre en materia sexual y matrimonial que había en el norte de África a la caída del Imperio Romano, que cuando él estaba escribiendo esto, que era cuando sucedió todo esto, quiere decir que Mónica había sido mujer solo varón, era decir, una santa, pero una santa infantil. Con solo este hecho, en la situación que había en ese momento, era una canonización interior. Y fíjense, si a mí me escandalizó eso, ¿qué quiere decir? Que hubo tiempos mucho peores que los de ahora. Nos quejamos nosotros por el tiempo de ahora y nos quejamos nosotros de la ideología de género, pero hubo tiempos peores. Por lo cual, vamos a salir adelante. Muchas gracias.